Buenos días a todos los presentes y a quienes nos ven por la plataforma de Zoom, agradeciendo nuevamente al Proyecto AGIS y a la Escuela de Estudios Estratégicos por la invitación, esta vez con una charla un poco inusual, pero muy útil para entender algunas situaciones a lo que se refiere el conflicto interno en los países donde hay guerrillas procomunistas o socialistas. Vamos a hablar de un manual que al parecer fue escrito a finales de la década de los 60 y puesto en circulación dentro de los servicios de seguridad antiinsurgentes de Latinoamérica por parte de la Agencia Central de Inteligencia o CIA, como comúnmente se conoce. Estamos hablando del Manual del Guerrillero Urbano. Este se convirtió en un referente latinoamericano dentro de los servicios de inteligencia y sus colaboradores contra las guerrillas comunistas de la época, aunque hay versiones que manifiestan que este ya no es vigente, sí se considera como el génesis para entender la guerra contra los grupos subversivos y sus milicianos o colaboradores. Antes de empezar, quiero dejar claro que ni este canal ni yo tenemos una posición política, ni estamos en pro de nada. Estamos siendo objetivos y colocando en conocimiento un manual que existió hace varias décadas. De acuerdo al manual, se define al guerrillero urbano como una persona que pelea contra una dictadura militar o contra un gobierno, usando armas y métodos no convencionales. Asimismo, lo definen como un revolucionario político o un patriota. Es un luchador por la liberación de su país, un amigo de su gente y de la libertad. El área en la cual el guerrillero urbano actúa es en las ciudades, y en ocasiones hay delincuentes que actúan y ejercen su actividad delictiva confundiéndose con el accionar guerrillero. Mientras el delincuente se beneficia personalmente de sus acciones y ataca indiscriminadamente sin distinción entre los ciudadanos, sin importar si hay o no hombres y mujeres entre sus víctimas, el guerrillero urbano, por el contrario, sigue una meta política y solamente ataca al gobierno, a los grandes capitalistas, los que se llaman imperialistas y todo lo que tenga que ver con la industria norteamericana o de Occidente, como ellos lo llaman. Asimismo, el guerrillero urbano es un enemigo implacable del gobierno, normalmente gobiernos de derecha o extrema derecha, e inflige un daño sistemático a las autoridades y a los hombres que dominan el poder y ejercen el poder. El trabajo principal del guerrillero urbano es el de distraer, cansar y desmoralizar a los militares, a los militaristas, a las dictaduras militares y a las fuerzas represivas que representen un gobierno, como también atacar y desmoralizar a las respectivas fuerzas, destruir las riquezas de los norteamericanos que estén presentes en el territorio o de los europeos. Asimismo, el guerrillero urbano tiene un mínimo de entendimiento político. Para lograr esto, normalmente estudian o leen trabajos impresos tales como La guerra de guerrillas por el Che Guevara, Memorias de un terrorista, algunas preguntas de los guerrilleros más reconocidos e influyentes, estudian operaciones y tácticas de guerrilla sobre problemas y principios estratégicos, entre otros. Los guerrilleros urbanos tienen unas cualidades que aprenden con la experiencia de otros más antiguos. Entre ellas se resalta su valentía y su naturaleza decisiva. Tienen que ser buenos tácticamente y son líderes hábiles. El guerrillero urbano es una persona lista para compensar el hecho de que no tiene suficientes armas, municiones o equipo. Los militares de carrera o policía gubernamental tienen armas y transportes modernos. Pueden viajar con libertad, utilizando la fuerza de su poder. Por otro lado, el guerrillero urbano no tiene tales recursos a su disposición y lleva una vida clandestina. Algunas veces
es una persona sentenciada o está bajo libertad provisional y es obligado a usar documentos falsos. Las armas del guerrillero urbano generalmente son inferiores a las de las fuerzas estatales, pero visto desde un punto de vista moral, el guerrillero urbano tiene una ventaja que no se puede negar, y es la superioridad moral. Es lo que sostiene a los guerrilleros urbanos o milicianos. Gracias a ella, los guerrilleros urbanos pueden llevar a cabo su trabajo principal, que es atacar y sobrevivir. Aunado a lo anterior, el guerrillero urbano, para conseguir lo que necesite, tiene que hurtar o desviar armas del enemigo para poder luchar. Debido a que sus armas no son tan uniformes, ya que lo que tienen ha sido tomado, ha llegado a sus manos en diferentes formas, el guerrillero urbano se ve con el problema de que tiene una variedad de armas y una escasez de municiones. Estas dificultades tienen que ser superadas por el subversivo, lo cual fuerza al guerrillero urbano a ser imaginativo y creativo, cualidades que sin las cuales sería imposible para él llevar a cabo su papel como revolucionario. Además, el guerrillero urbano posee una iniciativa, movilidad y flexibilidad, como también versatilidad y un comando de cualquier situación. La iniciativa es una cualidad especialmente indispensable. No siempre es posible anticiparse a todo, y el guerrillero urbano normalmente no se deja confundir. Su deber siempre es el de actuar y tratar de encontrar soluciones adecuadas para cada problema que se le presenta y no se retira. Otras cualidades importantes en el guerrillero urbano, identificadas por los analistas de los servicios de inteligencia, son entre las más importantes físicamente: que puedan tener bastante resistencia, puedan caminar bastante, resistencia a la fatiga, al hambre, a la lluvia y al calor, conocer cómo esconderse y vigilar, tener paciencia ilimitada, mantenerse calmado y tranquilo en las peores condiciones y circunstancias, nunca dejar huellas o trazos, no desalentarse. Todas esas cualidades físicas y mentales son difíciles de conquistar por el nivel de presión que ejerce el Estado, motivo por el cual muchos subversivos guerrilleros desisten y se entregan o son asesinados por su reclutador o jefes. Los guerrilleros urbanos tienen una forma de vivir y subsistir. Ellos aprenden a vivir entre las personas y cuidarse de no aparentar ser extraños o separados de la vida cotidiana de la ciudad o del lugar donde están. Ellos no usan ropa diferente a la de otras personas en la zona. Ropas costosas, ropas elaboradas para los hombres o las mujeres que pueden ser un impedimento para la actividad guerrillera no es permitido, siempre y cuando su trabajo lo lleve a barrios donde este tipo de ropa sí es común. Lo mismo si se trabaja de la otra forma, si está en un barrio o en una zona o colonia, como le digan, en su lugar de residencia. Si está en una zona de clase alta, no va a verse bien que utilice ropa de menor calidad. Es por eso que ellos aprenden a vestirse dependiendo del lugar donde se encuentren. Adicional, el guerrillero urbano tiene que vivir por su trabajo o por su actividad profesional. Así, si es conocido o buscado por la policía, si ha sido sentenciado o está bajo libertad condicional, él tiene que vivir de forma clandestina. Bajo tales condiciones, el guerrillero urbano no puede revelar nunca su actividad a nadie, ya que eso es siempre y únicamente la responsabilidad de la organización revolucionaria a la cual pertenece. Asimismo, el guerrillero urbano tiene que tener una gran capacidad de observación, tiene que estar bien informado con respecto a todo, en particular de los movimientos de su enemigo, tiene que estar constantemente alerta,
tener gran conocimiento del área donde vive, opera o a través del cual se desplaza. Pero la característica fundamental y decisiva del guerrillero urbano es que es un hombre que pelea con armas. El conflicto armado del guerrillero urbano apunta hacia dos objetivos esenciales. El primero es la liquidación física de los jefes y asistentes de las Fuerzas Armadas y de Policía, y el segundo es la expropiación de los recursos del gobierno y de aquellos que pertenecen a los grandes capitalistas o representan estados amigos de los Estados Unidos, entre otras características. El guerrillero urbano también se prepara en técnicas que le son útiles en la supuesta lucha guerrillera, por lo tanto aprende supervivencia en bosques, escalar montañas, remar, nadar, bucear, entrenamiento de hombre y rana, pescar, arponear y cazar pájaros y animales grandes y pequeños. Además aprenden a conducir, pilotear una aeronave, manejar un pequeño bote, entender mecánica, radio, teléfono, celular, electricidad y tener algún conocimiento de las técnicas electrónicas en la medida que va requiriendo las habilidades. También adquieren conocimientos de información topográfica, el poder localizar la posición por instrumentos u otros recursos disponibles, el calcular distancias, hacer mapas y planos, dibujar a escala, tomar tiempos, trabajar con escalímetros, compás, etc., así como conocimientos en química y falsificación de documentos que faciliten la forma de mezclarse en la sociedad en la que van a operar. Aprenden lo necesario en primeros auxilios y amplio conocimiento en armas de fuego. Preferiblemente, los reclutadores buscan personas que hayan pertenecido a fuerzas militares o policía, que tengan ideologías comunistas subversivas o tengan especial resentimiento al gobierno o sistema económico que maneja el Estado. Para llevar a cabo su actividad de forma satisfactoria, el guerrillero urbano, además de lo hasta aquí mencionado, debe tener un plan de logística que le permita realizar sus actividades subversivas. Este plan incluye la forma de conseguir comida, combustible y equipo y comunicaciones. Las guerrillas urbanas, al no ser un ejército, sino por el contrario, un pequeño grupo armado y fragmentado intencionalmente, no tienen vehículos ni bases fijas. Sus líneas de suministro son precarias e insuficientes y no tienen bases establecidas, excepto en el sentido rudimentario de una fábrica de armas en una casa o bodega, mientras que en el objetivo de la logística convencional es el suministrar las necesidades de guerra al ejército para reprimir una rebelión rural o urbana. Las logísticas de la guerrilla urbana tienen como objetivo el sostener las operaciones y tácticas que no tienen nada en común con la guerra convencional y que son dirigidas en contra de los militares, gobiernos, grandes capitalistas y la supuesta dominación norteamericana de los países. Para el guerrillero urbano, que empieza de nada y no tiene apoyo al principio, sus necesidades básicas deben ser enfocadas a conseguir los suministros básicos que le permitan aliviar las necesidades del dinero, armas, municiones, explosivos y transporte. Dinero, armas, municiones y explosivos, como también vehículos, tienen que ser hurtados en un principio. El guerrillero urbano tiene que robar bancos y armerías y tomar explosivos y municiones donde quiera que los encuentre. Ninguna de estas operaciones se lleva a cabo con un solo propósito. Aun cuando el asalto es solamente para el dinero, las armas de los guardias también son tomadas. El hurto es el primer paso para la organización de sus logísticas, que de por sí asume un carácter armado y permanentemente móvil. El segundo paso es de reforzar y extender la logística, dependiendo de las emboscadas y trampas en que el enemigo será sorprendido y sus armas, municiones y vehículos y otros recursos hurtados. Una vez que el guerrillero urbano tiene las armas, municiones y explosivos, uno de los problemas de logística más serios que tendrá en cualquier situación es encontrar un lugar adecuado
para su escondite, en el cual dejar el material y poder apropiar los medios de transportarlo y ensamblarlo donde es necesario. Esto tiene que ser logrado aun cuando el enemigo esté vigilando y tiene las carreteras bloqueadas. El conocimiento que tiene el guerrillero urbano del terreno y los aparatos que utiliza o es capaz de utilizar, tales como los guías preparados especialmente reclutados para una misión, son los elementos básicos en la solución del problema eterno de logística de las fuerzas revolucionarias. Teniendo en cuenta que la actividad principal del guerrillero urbano es hacer guerra de guerrillas y guerra psicológica, especialmente contra los gobiernos extranjeros inversionistas de grandes capitales, el guerrillero debe tener claras algunas técnicas que va a requerir. Y esta técnica tiene las siguientes características. Primero, es una técnica agresiva, es decir, tiene un carácter ofensivo. Como es bien conocido, la acción defensiva significa la muerte para los guerrilleros subversivos, ya que son inferiores al enemigo en poder de disparo y no tienen ni sus recursos ni su poderío. No tienen la capacidad de defenderse en contra de una ofensiva o un ataque concentrado por el ejército. Y esta es la razón por la cual la actividad urbana nunca puede ser de naturaleza permanente, ni puede defender una base fija, ni permanecer en un solo lugar esperando para repeler el círculo de reacción. Segundo, es una técnica de ataque y retirada por el cual preserva las fuerzas. Tercero, es una técnica que busca el desarrollo de la guerra de guerrillas urbanas, cuya función es desgastar, desmoralizar y distraer las fuerzas enemigas, permitiendo el desarrollo y supervivencia de la guerra de guerrilla rural, que está destinada a jugar un papel decisivo en la guerra revolucionaria. La ventaja inicial de la guerrilla urbana. Las dinámicas de la guerra de guerrillas urbanas estriban de los choques violentos del guerrillero con las fuerzas militares y policíacas de los gobiernos. En estos choques, los policías tienen la superioridad. El guerrillero urbano tiene fuerzas inferiores. La paradoja es que el guerrillero urbano, a pesar de que es más débil, es sin embargo el atacante. Las fuerzas militares y policíacas, por su parte, responden al ataque con la movilización y concentración de fuerzas infinitamente superiores en la persecución y destrucción de las fuerzas guerrilleras urbanas. Solamente puede evitar la derrota si se cuenta con las ventajas iniciales y conoce cómo explotarlas a fin de compensar por sus vulnerabilidades y falta de material. El elemento principal en un ataque de guerrilla urbana es la sorpresa, y sus ventajas iniciales son tomar al enemigo por sorpresa, conocer el terreno del enfrentamiento mejor que el enemigo, tiene mayor movilidad y velocidad que la policía y las otras fuerzas del gobierno. Su servicio de información o inteligencia siempre busca ser mejor que el del enemigo, para poder compensar su debilidad general y falta de armas comparándose con el enemigo. El guerrillero urbano utiliza siempre la sorpresa. Teniendo en cuenta lo anterior, antes de cualquier acción, el guerrillero urbano tiene que pensar en los métodos y el personal disponible para llevar a cabo la acción, las operaciones y acciones que demanda la preparación técnica del guerrillero. No se pueden ser llevadas a cabo por alguien que carece de destreza técnica. Con estas precauciones, los modelos de acción que el guerrillero urbano puede llevar a cabo son las siguientes. Primero, los asaltos en el ataque armado, con el cual realiza hurtos a bienes que necesiten, como dinero, especialmente a bancos, supermercados, entre otros. Liberar prisioneros, hurtar explosivos, ametralladoras y otras armas típicas y municiones para lograr un ataque ligero o un desplazamiento ligero. Segundo, las penetraciones.
Las penetraciones son ataques rápidos en establecimientos localizados en vecindades o hasta en el centro de la ciudad, tal como unidades militares pequeñas, comisarías, hospitales, para causar problemas, tomar armas, castigar y aterrorizar al enemigo, tomar represalias o rescatar prisioneros heridos o aquellos hospitalizados bajo vigilancia de la policía. Las penetraciones también se lanzan en garajes y estacionamientos para destruir vehículos y dañar instalaciones, especialmente si son firmas o propiedades norteamericanas o que representen a grandes capitalistas. Tercero, ocupaciones. Las ocupaciones son un tipo de ataque llevado a cabo cuando un guerrillero urbano se estaciona en negocios establecidos y localizaciones para una resistencia temporal en contra del enemigo o para algún propósito de propaganda. La ocupación de fábricas y escuelas durante los paros o en otros momentos es un método de protesta o de distracción para atraer la atención del enemigo. Cuarto, emboscadas. Las emboscadas son ataques tipificados por sorpresa cuando el enemigo es atrapado en una carretera o cuando hace que una red de policía rodee una casa o propiedad. Un mensaje falso puede traer al enemigo al lugar en donde tiene tendida una trampa. El objetivo principal en la táctica de emboscada es de capturar las armas o castigar de muerte a los funcionarios. La emboscada sirve para detener trenes de pasajeros con propósitos de propaganda. Y cuando son trenes de tropa, el objetivo es eliminar al enemigo y causarle la mayor cantidad de bajas y daño posible. Además, para aprovechar y tomarse las armas que ellos traen. Un francotirador guerrillero urbano es el tipo de luchador ideado especialmente para la emboscada, porque se puede esconder fácilmente en las irregularidades del terreno, en los techos de los edificios y los apartamentos bajos en construcción. Desde ventanas y sitios oscuros puede tomar puntería cuidadosa a su lado escogido. Las emboscadas tienen efectos devastadores en el enemigo, dejándolo nervioso, inseguro y lleno de temor. Quinto, tácticas de calle. Las tácticas de calle son usadas para pelear con el enemigo en las calles, utilizando la participación de las masas en contra de él. Las tácticas de calle han revelado un nuevo tipo de guerrillero urbano. El guerrillero urbano que participa en las demostraciones de masas. Este es el tipo que designaremos como el guerrillero demostrador, que se une a las filas y participa en las marchas populares con fines específicos y definitivos. Estos fines consisten en tirar piedra y proyectiles de todo tipo, utilizando gasolina para empezar incendios, utilizando la policía como blanco para sus armas de fuego, capturando o quitando las armas de los agentes del Estado, secuestrando agentes del enemigo y provocadores, disparando cuidadosamente a los jefes de policía que vienen en carros especiales con placas falsas para no atraer la atención, entre otras tácticas de calle, de las cuales no profundizaremos. Sexto, paros e interrupciones del trabajo. El paro es el modelo de acción empleado por el guerrillero urbano en centros de trabajo y escuelas para dañar al enemigo por medio de la detención del trabajo y las actividades de estudio, ya que es una de las más temidas por los explotadores y opresores. El enemigo utiliza un tremendo poder ofensivo e increíble violencia en contra de él. Los huelguistas son llevados a la cárcel, sufren golpes y muchos terminan asesinados. El guerrillero urbano usualmente prepara el paro en tal forma como para no dejar huella o pista que puedan identificar los líderes de la movilización violenta. Séptimo, liberación de prisioneros. Esta consiste en una operación armada diseñada para liberar guerrilleros urbanos presos en la lucha diaria en contra del enemigo. La guerrilla urbana está sujeta a arrestos y puede ser sentenciados a un sinfín de años en la cárcel. Esto no quiere decir que la batalla revolucionaria se pare ahí. Para el guerrillero, su experiencia es ahondada por la prisión y hasta los calabozos donde se encuentren prisioneros sirven de aprendizaje en su lucha de movimiento. Octavo,
Las ejecuciones consisten en matar a un espía norteamericano o agente del gobierno, a un torturador de la policía o a una personalidad fascista en el gobierno que está envuelto en crímenes y persecuciones en contra de patriotas. Esto en palabras de los guerrilleros urbanos, o un comúnmente llamado sapo, informador, agente policíaco o un provocador de la policía. Aquellos que van a la policía por su propia voluntad a hacer denuncias y acusaciones, quienes suplen a la policía con pistas de información y apuntan al guerrillero urbano. También deben ser ejecutados cuando son agarrados por la guerrilla. La ejecución es una acción secreta en la cual un número pequeño de personas de la guerrilla se encuentran involucrados. En muchos casos la ejecución puede ser llevada a cabo por un francotirador, paciente, solo y desconocido, y operando absolutamente en secreto y a sangre fría. Noveno. Secuestrar. Secuestrar es capturar y aguantar en un sitio secreto a un agente policíaco, un espía, una personalidad política o un notorio y peligroso enemigo del movimiento revolucionario. El secuestro es usado para cambiar o liberar camaradas revolucionarios encarcelados o para forzar la suspensión de la tortura en las cárceles de una dictadura o del gobierno. Décimo, sabotaje. El sabotaje es un tipo de ataque altamente destructivo usando varias personas y a veces requiriendo solamente una para terminar el resultado deseado. Cuando la guerrilla urbana usa el sabotaje, la primera fase es el sabotaje asolado. Esta viene la fase de sabotaje dispersado o generalizado, llevándolo a cabo la gente. El objetivo del sabotaje es para causar dolor, dañar, dejar cosas o instalaciones inservibles y para destruir puntos vitales del enemigo, tantos puntos militares como de abastecimiento sea posible dañar. 11. Terrorismo. El terrorismo requiere que la guerrilla urbana debe tener una sabiduría teórica y práctica de cómo hacer explosivos. El acto del terrorismo, fuera de la facilidad aparente en la cual se puede llevar a cabo, no es diferente a los otros actos de la guerrilla urbana y acciones en la cual el triunfo depende en el plan y la determinación de la organización revolucionaria. Es una acción que la guerrilla urbana debe ejecutar con una calma, decisión y sangre fría. Aunque el terrorismo generalmente envuelve una explosión, hay casos en los cuales se puede llevar a cabo por ejecución y la quemación sistemática de instalaciones, propiedades y depósitos del gobierno, bien sean locales norteamericanos o que representen presencia de altos capitalistas. 12. Propaganda armada. La coordinación de las acciones de la guerrilla urbana, incluyendo cada acción armada, es la manera principal de hacer propaganda armada. Estas acciones hechas con determinados y específicos objetivos inevitablemente se hacen materia para propaganda, para el sistema de comunicación de las masas, asaltos a bancos, emboscadas, deserciones, rescate de prisioneros, ejecuciones, secuestros, sabotaje, terrorismo y la guerra psicológica hacen parte de este tipo de propaganda. 13. Guerra psicológica. La guerra psicológica es una técnica agresiva basada en el directo e indirecto uso de los medios de comunicación de las masas y noticias transmitidas oralmente con el propósito de desmoralizar al gobierno. En la guerra psicológica el gobierno está siempre en desventaja porque impone censura en las masas y termina en una posición defensiva por no dejar nada en contra de que se filtre. Por último, la guerrilla urbana maneja su propia seguridad, ya que vive en constante peligro de la posibilidad de ser descubierto o denunciado. El problema del jefe de seguridad es de cerciorarse de que están bien escondidos y bien guardados, y de que hay métodos seguros de mantenerse fuera del alcance de la policía o fuerzas del gobierno. El peor enemigo de la guerrilla y el mayor peligro que corren es la infiltración en su organización por parte de un espía o un informante. Un espía atrapado dentro de la organización normalmente será castigado con la muerte. Lo mismo le pasa al que deserta o informa a la policía.
El jefe de una muy buena seguridad hace varios filtros y toma varias medidas de que el enemigo no tiene espías o agentes infiltrados en su medio y no puede recibir información de la organización por medios distantes o directos. La manera fundamental en que se asegura de esto es de ser estrictos y cuidadosos en el reclutamiento. Asimismo, no es permisible para ninguno de no conocer todos o todo dentro de la organización. Cada persona solo debe saber lo que se relaciona con su trabajo. Esta regla es el punto fundamental de la seguridad en la guerrilla urbana. Asimismo, para llevar a cabo la guerra de guerrilla urbana, la organización guerrillera tiene una escuela para seleccionar al guerrillero. La revolución es un fenómeno social que depende de las personas, las armas y los recursos. Las armas y los recursos existen en el país y pueden ser tomados y usados. Para ello, deben hacer eso de la mejor forma, contando con el personal adecuado. Sin estas personas, las armas y los recursos no tienen ningún valor. Por su parte, los hombres escogidos deben tener dos cualidades básicas e indispensables. Primero, tienen que tener una motivación político-revolucionaria. Y segundo, deben tener una necesidad, una preparación técnica revolucionaria y que tengan un carisma para manejar las masas. Hasta acá el manual del guerrillero urbano. Este canal no tiene una orientación política, pero creemos que son cosas que puede tener conocimiento cualquier persona. Toda la información es pública y no hay nada reservado en el desarrollo de este video. Si te ha gustado el video, suscríbete. Somos Secreto Allis.